Capítulo 2. Enfréntate a tu sombra. La mayoría de los líderes andan siempre en busca de libros sobre el tema del liderazgo con el fin de descubrir herramientas, ideas o habilidades nuevas. Se nos encomienda la tarea de saber qué es lo próximo que se debe hacer, por qué es importante, y después traer los recursos necesarios para hacer que suceda. Y sin embargo, la tarea primera y más difícil a la que nos enfrentamos los líderes es la de guiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque exige que nos enfrentemos a ciertas partes de lo que somos que preferiríamos descuidar, olvidar o incluso negar. Aquí tienes cómo describe esta experiencia el escritor y educador Parker Palmer. Todo lo que llevamos dentro clama en su contra. Por eso, lo exteriorizamos todo. Es mucho más fácil enfrentarse con el mundo exterior. Más fácil pasarse la vida manipulando una institución que enfrentándose a la propia alma de uno. Hacemos que las instituciones parezcan complicadas, duras y rigurosas, pero son una simpleza comparadas con nuestros laberintos internos. Las dos historias que siguen ilustran la naturaleza compleja y exigente de lo que significa recorrer esos laberintos internos que describe Palmer, enfrentarnos a nuestra sombra como líderes cristianos. Y por eso es tan fácil evadirla por completo. Sean el líder de negocios. Sean es un exitoso y bien dotado líder cristiano, de personalidad carismática, emprendedor, trabajador e inteligente. Parece tener éxito en todo lo que emprende. Después de pastorear una iglesia durante 10 años, fundó una compañía con fines de lucro para servir a otros pastores. Al cabo de unos pocos años, la organización tenía 11 empleados y estaba floreciente. Se consiguió un socio y se asentó dentro de la compañía en un papel que siempre había soñado tener. Socio de Sean en el negocio hacía un gran trabajo en cuanto a llevar adelante las operaciones de todos los días. Pero eso en realidad creó otro problema. Sean se sentía triste y aburrido. Su mecanismo para enfrentarse a la situación consistía en mantenerse ocupado comenzando nuevos proyectos. Pero fue inevitable que se produjera un caos, porque él nunca terminaba nada de lo que comenzaba. Finalmente, su socio se cansó de tratar de arreglar lo que Sean echaba a perder, por lo que le dijo que era imposible trabajar con él. Todos los ritmos y disciplinas espirituales que Sean hubiera practicado en el pasado habían desaparecido hacía ya mucho tiempo. Tenía socios a los que les rendía cuenta de su conducta y una gran cantidad de amigos, pero ahora estaba bebiendo, y mucho, y se sentía constantemente nervioso. Lo suficientemente nervioso como para tomar un vuelo hasta la ciudad de Nueva York para reunirse con nosotros en New Life. Esta es la forma en que Sean describe su historia. Cuando me reúno con otros líderes visionarios como yo, la atmósfera se carga de electricidad. Soñamos, hablamos, planificamos y nos imaginamos un mundo mejor. Me encanta, pero he comenzado a notar algo que no es tan maravilloso en todo esto. Nos encanta hablar acerca de vivir de manera peligrosa y de la emoción que ellos sienten ante su próxima aventura. Pero todo lo que sé es que soy totalmente adicto a las descargas de adrenalina que produce lo que va a pasar en el futuro. Y en las reuniones a las que asisto, nadie habla acerca de las repercusiones que puede tener esa clase de liderazgo. He logrado el éxito en las finanzas y extendido mi ministerio, pero me es imposible controlar mi ritmo y me siento paralizado por la ansiedad. Cualquiera creería que mientras más uno tiene, menos teme, pero lo cierto es lo opuesto. Mientras más son mis logros, más preocupaciones tengo. La presión que viene de tenerles que pagar a los empleados y mantener vivo el impulso me está gastando el alma. Si es que me queda algo de alma, yo sé que empujo con fuerza y promuevo con más fuerza todavía. Estoy comenzando continuamente más cosas. Paso. Y vienen más ideas. Y los talentos que Dios me ha dado para servir a la iglesia, ahora lo que hacen es consumirme. Yo pensaba que el éxito iba a eliminar la presión que sentía sobre mi alma. Sin embargo, solo ha servido para empeorar las cosas. En un día típico, así es la vida para mí. Me comunico en exceso a través de los medios sociales. Todo el tiempo estoy comprobando las estadísticas acerca del negocio. Duermo bien,
porque mi mente siempre está acelerada. Vivo en un estado continuo de pánico. Me enojo por cualquier cosa. Ando a la carrera todo el tiempo. Presiono constantemente a mi equipo para que trabaje con mayor inteligencia y mayor esfuerzo. Desecho enseguida a la gente. Siempre ando buscando la próxima idea o actividad. Gente que me rodea, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis colegas, están pagando las consecuencias de todo esto. Siento como si todas mis relaciones estuvieran a punto de romperse. ¿Y qué hago? Trato de seguir desempeñándome y produciendo, al mismo tiempo que intento trabajar con mi alma de alguna manera. Pero no funciona. No puedo renunciar a mi trabajo para convertirme en monje, así que tiene que haber alguna manera, ¿no es cierto? Aunque la historia de Sean pueda parecer un caso extremo, te aseguro que no lo es. Yo hablo continuamente con líderes cristianos cuyas vidas son tan caóticas y tan manejadas por impulsos como la de él. A Sean le espera un largo camino, pero ha dado el primer paso al permitirse experimentar el agudo sufrimiento que causa enfrentarse a unos aspectos de su persona que anteriormente se había esforzado mucho por evadir. Después de décadas de hacer caso omiso a sus laberintos interiores, se siente desorientado. Era de esperarse. Pero por fortuna, ha dado su primer paso. El impacto de la sombra sobre la vida de Sean no es difícil de notar. Sin embargo, sospecho que una cantidad mayor de líderes se podría identificar con la próxima historia, que habla de Jason y de la forma en que su sombra se mantuvo al amparo de la oscuridad en medio de la cultura cristiana contemporánea. Jason, el pastor. Jason ha estado pastoreando la primera iglesia congregacional, con sus 185 miembros, durante los últimos 5 años. Hace poco, tanto su esposa como un buen amigo lo han estado animando para que se imponga con mayor fuerza en la toma de decisiones para el ministerio y el liderazgo. Jason está de acuerdo en que debería hacerlo, pero también tiene temor de causar desagrado o desilusión en la gente. Su personalidad extrovertida y amistosa, junto con su buena capacidad para escuchar, le sirven de camuflaje a su reacción alérgica contra toda clase de conflictos. No obstante, después de 5 años, los efectos dominó de esta aversión se están sintiendo ya en toda la iglesia. Por ejemplo, cuando Jessica se ofreció de voluntaria para ser la directora del ministerio con los niños, a Jason le preocuparon su falta de experiencia y su tendencia a sentirse ofendida con facilidad. No obstante, lo aceptó porque no quería desilusionarla ni herirla. Pero al cabo de 1 año, él estaba haciendo parte del trabajo que le correspondía a ella para que el ministerio siguiera adelante y para aliviar las tensiones que experimentaban los voluntarios cuando interactuaban con ella. Tanto la junta de la iglesia como la mayoría de los padres sabían que Jessica no era la persona adecuada para desempeñar ese papel. Tenían en la sala un problema del tamaño de un elefante, pero nadie se quería enfrentar con él. Jason también quiere comenzar un culto de adoración contemporánea a las 11 de la mañana y pasar el culto actual de las 10 a una hora más temprana. Escribió unos planes para proponer formalmente el cambio en una reunión de la junta, pero sospechó que 2 de los 6 miembros se opondrían fuertemente a él. Jason nunca llegó a proponer el cambio, ni a iniciar una conversación acerca del futuro de la iglesia, de manera que la iglesia sigue perdiendo gente joven. La incapacidad de Jason para decir que no, para no estar de acuerdo o para arriesgarse a desilusionar a otros, tiene sus raíces en su familia de origen y en la forma en que se relacionaban entre sí en ella. Las reglas sobreentendidas con las que había crecido indicaban algo parecido a esto. No incomodes a los demás. Tú tienes la responsabilidad de hacer felices a tus padres. Cuando te sientas triste o enojado, guárdatelo. Eso llevó a Jason a no ser del todo sincero y a involucrarse excesivamente en los sentimientos de la demás gente. Ahora, ese doloroso legado familiar está paralizando su liderazgo. Cuando un miembro de la junta lo invitó a desayunar, él sintió temor. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas de tal manera que nadie pueda tener nada en tu contra?, le preguntó aquel miembro de la junta. Jason se sintió como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago.
Él sabe que no puede seguir evitando el enfrentamiento con su aversión a los conflictos por mucho más tiempo. Lo que tal vez no comprenda es que ese miembro de la junta en realidad le estaba haciendo un obsequio. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué va a hacer Jason con él? Para poder arrancar de raíz la fuente de su intensa aversión con los conflictos, Jason se va a tener que enfrentar con la compleja y exigente naturaleza de su sombra. A diferencia de Sean, que ha dado sus primeros pasos reflexionando sobre la forma en que su caos interior se manifiesta externamente en su trabajo, Jason ha evitado lanzarse por ese camino. Su iglesia está sufriendo las consecuencias. En estos momentos, Jason está consciente de que tiene un problema, pero todavía tiene que reconocer lo serio que es y cómo lo invade todo. El veredicto depende de la forma en que responda a la aguda observación que le hizo ese miembro de su junta. Por fortuna, tengo por experiencia que una vez que los líderes comprenden cómo es esa sombra y se dan cuenta de que no son los únicos, porque todos tenemos nuestra sombra, la mayoría de ellos se le enfrentan con valentía. Mientras lo hacen, también descubren que los respaldan la gracia de Dios y el soplo del Espíritu Santo. Así que centremos ahora nuestra atención en la labor de desempacar esta escurridiza noción a la que llamamos la sombra. ¿Qué es la sombra? Todos tenemos una sombra. Ahora bien, ¿qué es tu sombra? Es la acumulación de emociones sin controlar, motivaciones poco puras y pensamientos que, aunque mayormente inconscientes, influyen de modo fuerte en tu conducta y la moldean. Es la versión dañada, pero mayormente escondida, de la persona que eres. La sombra se puede manifestar de diversos modos. A veces se revela a sí misma en formas de conductas pecaminosas, como un perfeccionismo que lleva a la crítica, estallidos de ira, celos, resentimientos, lujuria, codicia o amargura. También se puede revelar de manera más sutil por medio de una necesidad de rescatar a los demás y caerle bien a la gente, una necesidad de ser notado, la incapacidad para dejar de trabajar, la tendencia al aislamiento o la rigidez. Hay aspectos de la sombra que pueden ser pecaminosos, pero también pueden ser simplemente debilidades o heridas. Tienden a aparecer en las formas en que tratamos de protegernos para no sentirnos vulnerables o al descubierto. Esto significa que la sombra no es simplemente otra palabra para referirnos al pecado. Si eso te hace pensar que es difícil señalar con seguridad lo que es tu sombra, estás en lo cierto. Por su naturaleza misma, la sombra es difícil de captar, escriben los psicólogos Connie Zweig y Jeremiah Abrams. Es peligrosa, desordenada, y siempre permanece escondida, como si la luz de la conciencia le robara la vida misma. La tristemente célebre historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, me ayudó a comprender mi propia sombra como algo que yace escondido inmediatamente por debajo de la superficie de mi yo más respetable. Durante el día, el Dr. Jekyll lleva una vida refinada y muy respetable con muchos amigos, pero por las noches ronda por las calles como el violento Sr. Hyde. Aunque al principio disfruta de su capacidad para complacer a Sr. Hyde, su lado sombrío, con el tiempo, el Dr. Jekyll pierde su capacidad de control y comienza a pasar una y otra vez entre sus dos identidades. Cada vez más, se convierte en el tenebroso Mr. Hyde en los momentos más inoportunos. La historia termina cuando Jekyll se da cuenta finalmente de que pronto se convertirá en el malvado Hyde para siempre, y se quita la vida. Aunque Stevenson presenta el lado sombrío del Dr. Jekyll como abiertamente malvado, que no es como nosotros estamos describiendo nuestra sombra. Yo me identifico en especial con los esfuerzos del Dr. Jekyll para evitar a toda costa el tenerse que enfrentar a la realidad de su sombra. Entonces, ¿cómo se revela la sombra en el liderazgo? He aquí unos ejemplos. Muchos de nosotros tenemos dones para hablar y para movilizar a la gente. Eso es bueno. El lado sombrío de estos dones podría ser una sed insaciable de apoyo. Hasta las manifestaciones públicas de arrepentimiento y de fracaso podrían estar motivadas por un hambre inconsciente de aprobación. Tampoco es nada raro que aquellos de nosotros que tengamos dones para hablar en público, los usemos para distanciarnos de las relaciones estrechas. Valoramos la excelencia. Eso es bueno.
El lado de la sombra surge cuando la búsqueda de esa excelencia pasa de la raya para llegar al perfeccionismo que no permite errores. Nuestro perfeccionismo se convierte en una manera de silenciar nuestras propias voces interiores de vergüenza. Sentimos celo por la verdad de Dios y por la doctrina correcta. Eso es bueno. La sombra surge cuando ese celo nos impide amar a los que no estén de acuerdo con nosotros. Mueven nuestras propias inseguridades y nuestros temores en cuanto a sentirnos competentes y estar en lo cierto. Queremos ver que la iglesia use al máximo su potencial para Cristo. Eso es bueno. Sin embargo, la sombra toma el control cuando nos volvemos tan preocupados por el logro de los objetivos que no estamos dispuestos o no somos capaces de escuchar a los demás y creamos un ritmo de trabajo insostenible para los que sirven con nosotros. La motivación de la sombra podría ser una desesperada necesidad de recibir el elogio de los demás por nuestro trabajo. Nos encanta servir. Eso es bueno. La sombra se revela cuando nos escondemos en la cocina en las reuniones sociales para evitar entrar en conversación con la gente. Es nuestra manera de protegernos de la posibilidad de acercarnos a los demás. Aceptamos una nueva asignación en una ciudad diferente. Eso es bueno. La sombra surge cuando, antes de marcharnos, nos buscamos una pelea con otro líder en nuestra asignación actual con respecto a unas cuestiones. Nunca antes nos habían molestado. ¿Por qué? Porque es más fácil eso, que reconocer la tristeza que sentimos y decir lo voy a echar de menos. Estos son todos ejemplos generales. Así que permíteme compartir contigo un ejemplo personal reciente sobre mi propia sombra en acción. Te advierto de antemano que no tiene nada de bonito. Jerry y yo estábamos sentados para tener una de nuestras reuniones ocasionales entre dos miembros del personal. Yo tenía una agenda con 4 o 5 puntos. El primero de los cuales era pedirle a Jerry que me diera su impresión sobre una revisión de la declaración de misión que tenemos en nuestra organización. Espiritualidad emocionalmente sana. Yo había estado reflexionando sobre la declaración y pidiéndoles opiniones a diferentes personas durante más de 3 meses. Pensaba que se lo presentaría a Jerry brevemente para conseguir su opinión. Estábamos sentados en sofás separados, de frente uno a otro, mientras yo le entregué a ella la declaración de misión revisada. Ella se quedó contemplando el papel. Déjame pensarlo. No estoy segura, me dijo. Una sacudida de tensión me recorrió todo el cuerpo, pero traté de esconder mi irritación. Este es un asunto para 3 minutos, le dije secamente. En realidad, lo que estoy esperando que me digas es que esto es fantástico, ¿no? Que me sugieras una revisión total. Jerry, notando mi impaciencia y mi tono de irritación, permaneció en silencio. Después de una pausa, me dijo: yo creo que cambiaría esto para que dijera. Entonces dejó de hablar. La tensión que había entre los dos era palpable. Pete, ¿qué está pasando dentro de ti en estos momentos?, me preguntó. ¿Qué estás sintiendo? Yo sabía que aquello no iba a ser bueno. ¿Y de dónde viene eso?, siguió diciendo. Yo te he visto hacer esto en las reuniones con otras personas. ¿Y no está bien? Es decir, tú estás escribiendo un libro, ¿sabes?, que se llama El líder emocionalmente sano. Ella estaba serena. Yo no. En parte lo que quería era atacarla, defenderme o gritar. Un pesado silencio llenaba el ambiente. Cerré los ojos y respiré hondo. Había quedado al descubierto una parte de mi sombra y la podía ver. Otra vez. No. Había atravesado la línea hacia el pecado. Todavía. Pero lo estaba pensando seriamente. Respiré y pensé sobre la pregunta de ella. Le envié un SOS al Espíritu Santo para pedirle poder y dominio propio. Jerry, ahora mismo estoy ansioso, impaciente, frustrado, le dije finalmente. Todo lo que yo quería era pasar unos pocos minutos en esto y escuchar que me dijeras: esto está magnífico. O tal vez deberías cambiar una palabra. No quería nada más. Así que en realidad mi pregunta no era sincera ni clara. ¿Y de dónde sale eso?, me preguntó. Yo dejé que aquel pesado silencio llenara toda la habitación.
Te voy a decir de dónde viene, dije finalmente. De mi familia. Ellos están en mí. Todas esas cosas están en mí. La impaciencia, la ansiedad, el no tomarme el tiempo necesario para pensar con detenimiento y claridad lo que estoy preguntando. Cuando tú no me dijiste inmediatamente que esto estaba estupendo, todo lo que me vino a la mente fue la continua negatividad que había en las respuestas de mi familia cuando yo era un niño. Era doloroso ver aquello con tanta claridad, y no por vez primera. Aún así, le di gracias a Dios por la gracia de poderlo ver, que impidió que atacara a Jerry o me defendiera a mí mismo. Y me sentí agradecido por la gracia que impidió que dejara que mi sombra cruzara la línea y llegara al pecado. Le pedí perdón a Jerry y nos fuimos a descansar y a tomar un té. 10 minutos más tarde, estábamos pasando al segundo punto dentro de la agenda de nuestra pequeña reunión de personal. Lo que me permitió recuperarme al instante fue una sana teología bíblica que me recordó que yo soy más que mi sombra. ¿Hasta qué punto es sana tu manera de relacionarte con tu sombra? Usa la lista de afirmaciones que aparece a continuación para hacer una breve valoración de tu relación con tu sombra. Junto a cada afirmación, escribe el número que describa mejor tu respuesta. Usa la escala siguiente. 5 igual a siempre, es cierto. 4 igual a muchas veces, cierto. 3 igual a ocasionalmente, cierto. 2 igual a raras veces, es cierto. 1 igual a nunca, es cierto. 1. Tengo la costumbre de tomarme un tiempo para experimentar y procesar mi ira, mis temores y mi tristeza con Dios y con los demás. 2. Estoy sanamente consciente de mi sombra, mis heridas, mi autoprotección y mis debilidades, y también de cómo me siento tentado a pecar contra otras personas en los momentos en que no estoy vigilante. 3. Cuando me disparo, cuando tengo una reacción excesiva, en lugar de culpar a otros, me tranquilizo y me pregunto, ¿qué cosa de mi pasado podría estar causando que yo reaccione con tanta fuerza ante esta situación o persona? 4. Soy sincero conmigo mismo y con unos cuantos que son importantes para mí, acerca de las luchas, las dudas y las heridas que llevo muy por debajo de la superficie de mi vida. 5. Tengo por costumbre buscar y aceptar las sugerencias de otras personas acerca de las formas en que experimentan mis defectos como líder. 6. Me tomo el tiempo que sea necesario para hacer preguntas difíciles acerca de mí mismo, aunque tema dónde me podrían llevar las respuestas. 7. Busco constantemente la orientación de unos mentores, un consejero, un director espiritual u otros creyentes maduros que me ayuden a procesar las formas en que se manifiesta mi sombra en mi liderazgo. 8. Enseguida busco ayuda cuando estoy excesivamente estresado o dedicado a formas de conducta que no son sanas o que son autodestructivas. 9. Puedo identificar las raíces de mis debilidades y fallos en el liderazgo, motivaciones mezcladas, temor a lo que piensen los demás, ansiedad, ira, etc. en mi familia de origen o en mi historia personal. 10. Soy capaz de adelantarme a momentos y temporadas que podrían ser difíciles para mí y pedir apoyo por adelantado. Dedica un momento a revisar brevemente tus respuestas. Para ti, ¿qué es lo que más se destaca aunque no hay una puntuación definitiva para la evaluación? Al final del capítulo, páginas 84. 85, hay algunas observaciones generales que te pueden ayudar a comprender mejor el punto en el cual te encuentras. Aunque tu puntuación no sea lo que tú esperabas, date crédito a ti mismo por haber hecho esta evaluación. En realidad, se trata de un significativo paso hacia adelante en el crecimiento para convertirse en un líder más eficaz y saludable. La madurez espiritual y el liderazgo son un maratón, no una carrera forzada de última hora. Permítete avanzar en ellas paso a paso. Eres más que tu sombra. Cuando se trata de comprender la sombra que llevamos dentro y de enfrentarse a ella, muchos líderes cristianos caen en uno de estos dos puntos de vista extremos. El primero dice, soy totalmente malo, soy terriblemente pecador, y nada bueno habita dentro de mí. Lee Romanos 7:18. El otro extremo declara, soy totalmente bueno. Soy una nueva criatura en Cristo,
un santo que es una obra formidable y maravillosa de Dios, lee 2 Corintios 5:17, Salmos 139:14. Ambos puntos de vista contienen elementos de verdad, pero identificarnos con uno sin tener en cuenta al otro nos lleva a una distorsión bíblica. Para tener una perspectiva sana sobre la sombra, tenemos que mantener ambos extremos unidos en una tensión saludable. En cualquier momento dado, la mayoría de nosotros somos una mezcla de esas tensiones y contradicciones. Por ejemplo, algunas veces soy vulnerable y sensible, otras veces me pongo a la defensiva. Soy amoroso, también a veces soy prejuiciado y poco amable. Soy muy trabajador cuando se trata de preparar sermones y de escribir. También es posible que sea perezoso cuando se trate de aprender algo nuevo de tecnología o apartar un tiempo para una soledad y un silencio extensos. Me siento tranquilo en ciertas situaciones, como cuando hablo en público. Me vuelvo ansioso cuando tengo demasiadas cosas que hacer en un tiempo muy corto. Se puede confiar en mí cuando se trata del trabajo, el liderazgo y mis responsabilidades en la iglesia. No se ha podido confiar en mí cuando se ha tratado de tomar la responsabilidad de planificar y preparar las vacaciones de la familia. Soy educable y estoy dispuesto a aprender de una amplia variedad de fuentes. Además, he sido rígido y obcecado en cuanto a aprender de ciertos cristianos con los cuales no estoy de acuerdo. Dios nos invita a integrar estas realidades coexistentes en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro liderazgo. Reconocemos que tenemos un tesoro y que somos un tesoro, pero ese tesoro habita en un verdadero vaso de barro. Lee 2 Corintios 4:7. Si nos creemos la mentira de que la sombra es lo que es más cierto de todo con respecto a nosotros, muy bien nos podríamos sentir abrumados y potencialmente darnos por vencidos, creyendo que no nos queda nada que hacer. Eso tiene graves consecuencias. Sin embargo, no podemos ignorar la sombra sin tener que pagar un precio. ¿Sabes qué es tu sombra cuando actúas de manera inadecuada en medio de las presiones? No quieres que alguien triunfe porque te ha hecho daño. Una persona o una circunstancia te impulsa y dices cosas que más tarde lamentas haber dicho. No le haces caso a tu cónyuge o compañero de trabajo cuando saca a relucir una cuestión difícil acerca de ti y de tu conducta. Sigues haciendo lo mismo una y otra vez, a pesar de que las consecuencias siguen siendo negativas. Te sientes enojado, celoso y envidioso con mucha frecuencia. Haces y dices cosas por temor a lo que piense otra gente. Trabajas más en lugar de reflexionar más. Cuando te sientes ansioso, tiendes a idealizar a otros que parecen haber recibido de Dios unos dones especiales, olvidando que ellos también tienen una sombra y están averiados igual que tú. Haces comentarios negativos con otros acerca de aquellos que te causan frustración, en lugar de ir a ellos directamente. Las consecuencias que se producen cuando decides ignorar tu sombra. Enfrentarnos a la sombra es una tarea formidable. La parte de nosotros que nos protege puede ser muy creativa en cuanto a encontrar unas formas de evitarlo que van a dar la impresión de ser legítimas y justificables. Sin embargo, a lo largo de los años, he descubierto que esas maniobras se pueden clasificar en unas pocas categorías principales: negación, minimizar, culparnos a nosotros mismos, culpar a otros, racionalizar, distraer o proyectar hacia afuera la ira. Cualquiera que sea el escudo defensivo al que acudamos siempre, las consecuencias que tiene la decisión de ignorar a la sombra, devastadoras. Tu sombra va a socavar lo mejor que haya en ti. Los estudios indican que el cociente emocional, en inglés EQ, es tan crítico que constituye 58% del rendimiento en toda clase de trabajos. 4. De hecho, la inteligencia emocional en el puesto de trabajo triunfa sobre casi todos los demás factores, como el inglés, IQ, la personalidad, los estudios, la experiencia y los dones, cuando se trata de la eficacia del líder en el rendimiento. 5. Cuando pensamos en el deseo que tiene Dios de que Cristo sea formado en nosotros y su gran preocupación por nuestro carácter, las consecuencias para nosotros tienen un alcance mucho mayor. Pensemos en unos pocos ejemplos sobre la forma en que esto funciona en diferentes escenarios de liderazgo. William es un pastor bien dotado y eficaz,
pero la naturaleza caótica de su familia de origen lo lleva a dominar y controlar ambientes, tanto en su hogar como en el trabajo. Continuamente, los líderes y los miembros del personal se van de la iglesia debido a una falta de oportunidades para ejercitar sus dones y aprender de sus propios errores. Christine es una destacada directora ejecutiva de ministerios, organizada, detallista y capaz de aprender con rapidez. Trabaja en una iglesia que se halla en rápido crecimiento, pero es tan fuertemente sensible a las críticas y las apariencias de fracaso que eso causa un impacto negativo en su capacidad para trabajar con su equipo, formado por líderes mayormente emprendedores. Se está sintiendo cada vez más resentida por el hecho de que la descripción de sus responsabilidades en el trabajo cambie cada 6 meses, a medida que se van entregando a otros un número mayor de las responsabilidades de ella. Evelyn ha recibido de Dios un don para darles mentoría a los estudiantes y dirigir el ministerio con los adultos jóvenes de su iglesia. Está en constante movimiento, lanzando nuevas iniciativas para ampliar la obra, pero no está consciente de que esos impulsos que la llevan a realizar su trabajo proceden en parte de un guión familiar que dice: no vales nada, a menos que hagas algo grande. A mitad de sus voluntarios se cansan en sus esfuerzos por mantenerse a la par de Evelyn y renuncian al cabo de 2 o 3 meses. Lamentablemente, los líderes de estos ejemplos están ignorando sus sombras y cosechando consecuencias negativas como resultado. Aunque comencé a darme cuenta de la presencia de mi sombra y empecé a trabajar en ella en el año 1996, hasta el 2007 no llegué a reconocer plenamente la profundidad que tenía su impacto en mi liderazgo. Ese estancamiento se rompió cuando por fin me enfrenté con las motivaciones escondidas que impulsaban las formas de conducta procedentes de mi sombra, en especial alrededor de las cuestiones relacionadas con la contratación y la cesantía del personal. Durante todo ese proceso, surgieron 3 cuestiones primarias. La primera giraba alrededor de la validación. Cuando predicaba y dirigía desde el frente, recibía mucho apoyo. La gente se me acercaba. Me decía cosas agradables. Cuando hablaba de verdades dolorosas o tomaba una decisión difícil, la gente se alejaba de mí. Me evitaban o decían cosas poco amables acerca de mí a mis espaldas. En la mayoría de los casos, eso tenía que ver más con mi imaginación que con la realidad. Yo sentía un gran deseo de evitar que la gente se alejara de mí. Las raíces de eso se remontan a mi familia de origen. Ninguno de mis padres poseía los recursos emocionales necesarios para apoyar de manera adecuada a sus 4 hijos. Ellos mismos nunca habían recibido apoyo. Como consecuencia de eso, yo vivía con un agujero emocional y sentía una profunda necesidad de que me aceptaran y me aprobaran. Cuando comprendí la conexión entre la falta de apoyo de mi niñez y mi intensa necesidad de evitar que la gente se alejara de mí, pude comprender, al menos en parte, por qué evitaba de manera tan continua las conversaciones difíciles. El problema estaba en que mis esfuerzos por evitarlas habían ido mucho más allá de una preocupación de tipo personal, y ahora estaban causando un impacto en toda la iglesia. El segundo problema se refería a mentir y decir la verdad. Ya en aquellos momentos en la historia de New Life, teníamos cerca de 20 miembros del personal, además de una corporación de desarrollo de la comunidad que albergaba un centro de salud, una despensa y otros ministerios. New Life se había ido volviendo cada vez más compleja. Yo soy fuerte en cuanto a predicar, enseñar y forjar visiones. No soy tan fuerte en cuanto a administrar, manejar presupuestos, contratar y despedir, y planificar detalladamente de manera estratégica. Así que me centraba en aquello que hacía bien, e ignoraba lo más que podía las funciones ejecutivas para las que no era tan bueno. No estaba actuando con sinceridad conmigo mismo, con el personal ni con la iglesia. No les daba a los miembros del personal una sincera evaluación acerca de su rendimiento, para que no se sintieran mal. Evitaba hacer preguntas difíciles, con el temor de que eso me llevara a escuchar unas respuestas que no quería escuchar. Daba la impresión a veces de que las cosas estaban mejores de lo que estaban en realidad. Daba la impresión de estar feliz cuando no lo estaba.
La tercera cuestión se relacionaba con mi pesimismo en cuanto a mi capacidad para proporcionarle un fuerte liderazgo a la organización. Desde 1923, mi familia ha sido la dueña de una panadería italiana en Nueva York. Se mantiene en un estado de caos y mal organizada. Yo absorbí el mensaje de que los scatzeros son buenos para charlas, exagerando y embelleciendo a la hora de presentar una visión, pero que no eran buenos en cuanto a llevar adelante con eficacia una organización. Así que excusaba mis fallos en el liderazgo ejecutivo de New Life, diciendo simplemente: yo no soy bueno en esas cosas. Ni siquiera me podía imaginar un cambio en el mandamiento familiar de vivir en un caos y sus arraigados patrones de desorganización. Prácticamente, casi podía oír la voz de mi madre: tú no puedes hacer eso. No sabes lo que estás haciendo. Como la mayoría de los pastores y los líderes, gravitaba hacia las cosas que me gustaban, como dar unas clases extra acerca del Apocalipsis en el verano, en lugar de dedicar aquel tiempo a pensar realmente acerca del personal, presupuestos y las reuniones de supervisión. A corto plazo, tranquilizaba mi ansiedad, pero a largo plazo solo la aumentaba. Como consecuencia, mi sombra socavó a lo largo del tiempo hasta los puntos fuertes y los dones que había aportado a mi papel de líder. Tu sombra va a limitar tu capacidad para servir a los demás. En el mismo grado en el que reconozcas y enfrentes tu propia sombra, podrás liberar a otros para que enfrenten la de ellos. No ando buscando la sombra de nadie, pero cada vez se me hacen más obvias. ¿Cómo es eso posible? Porque conozco la mía. Uno de mis refranes favoritos procede de una historia que aparece en The Desert Fathers, Los Padres del Desierto, acerca de un monje del siglo IV llamado Juan el Corto. Otro monje que se sentía celoso se apareció ante Juan, mientras éste estaba enseñando en el frente de la iglesia. El monje le dijo: Juan, tu copa está llena de veneno. Juan le respondió: sí, así es. Pero eso lo dijiste cuando solo podías verla por fuera. Me pregunto qué dirías si la vieras por dentro. Juan el Corto no se pone a la defensiva en su respuesta. No ataca al monje ni le dispara una serie de palabras inútiles con el fin de desviar de sí mismo la conversación. Admite valientemente su vulnerabilidad y lo que sabe que es cierto acerca de él mismo. Como el apóstol Pablo afirma a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, lee 1 Timoteo 1:16. Reconocimiento de la realidad y la profundidad de la sombra, en lugar de negarlos, es una indicación de madurez emocional y espiritual. En el caso de Juan el Corto, él no se retiró a un caparazón autoprotector y dejó de servir a los demás. Lo que hizo fue permanecer dispuesto y vulnerable ante los que le criticaban. Si lo que deseamos es guiar y servir a los demás, tenemos que enfrentarnos a esta realidad simple y dura. En el mismo grado en que ignoremos nuestra sombra, es el grado en el cual nuestro amoroso servicio a los demás queda limitado. Conocerás esta dinámica en la historia de Charles. Charles es un obrero paraeclesiástico bien dotado, con un historial impresionante. Publicó 3 libros de poesía antes de graduarse en una notable universidad. Es un superlíder con un gran futuro. Tiene una personalidad carismática, es correcto al hablar y creativo. Un conferenciante muy buscado. Es también miembro del grupo pequeño que se reúne en nuestro sótano. Sin embargo, cada vez que compartía algo en nuestro grupo, siempre parecía que había algo fuera de lugar. Yo no estaba seguro de lo que era, pero sus afirmaciones parecían vacías, aunque sus palabras y sus logros eran impresionantes. Charles y yo nos sentamos un domingo por la tarde a conversar acerca de la forma en que su familia de origen había impactado lo que él es hoy. La semana anterior, nuestro grupo había hablado acerca de los aspectos de nuestra sombra que están llenos de temor y son protectores, defensivos, manipuladores y dedicados a promovernos a nosotros mismos. Él me habló de la cantidad de hombres que había en su familia, que llevaban una doble vida, fingiendo ser alguien que no eran. Entonces me habló acerca del pequeño pueblo de campo en el que se crió, cómo se sintió al haber podido llegar a la gran ciudad que es Nueva York, y cómo en su pueblo estaban muy orgullosos de sus logros. Charles, le dije, al parecer,
Tú has edificado gran parte de tu vida alrededor del hecho de ser orador, autor, poeta, rapero, líder exitoso. Pero ¿quién eres realmente debajo de todo eso? Él se quedó en silencio. Mirando con melancolía al suelo, me respondió Pastor Pete: no estoy seguro. Pocos meses más tarde, Charles y yo nos reunimos de nuevo. Entonces, me dijo, después de identificar los problemas que hay en mi familia y el impacto que causan en mí hoy, Dios me ayudó a reconocer mi sombra. Miré mis libros de poesía, mis logros y la perfecta historia que había construido acerca de mi vida, y sentí que Dios me estaba invitando a tomar una decisión. Podía tratar de revisar y pulir mi historia más aún para presentarme como un hombre perfecto y feliz, o podía permitir que Dios me redimiera y me restaurara. Hizo una breve pausa y después sonrió. Yo escogí la redención, y ¿sabe una cosa? Ya está comenzando a cambiar mi manera de escribir y de hablar. No sé hacia dónde me lleva todo esto, pero me siento maravillosamente bien. Tu sombra te va a cegar con respecto a las sombras de los demás. En su libro La negación de la muerte, el antropólogo cultural Ernest Becker observa que los humanos tenemos una necesidad universal de figuras heroicas que estén menos indefensas o deshechas que nosotros. Damos por seguro que Dios les ha sonreído, concediéndoles dones especiales, inteligencia y sabiduría. Parecen haber triunfado sobre las dificultades de la vida. Los deslumbran con la confianza que tienen en ellos mismos. Cuando nos negamos a enfrentarnos a nuestra propia sombra, o bien nos cegamos ante las sombras de los demás, o no las tendremos en cuenta. Esta ceguera hace que idealicemos a ciertas personas, como si ellas no tuvieran una sombra, al igual que el resto de nosotros. El resultado es que con frecuencia nos sentimos peores con nosotros mismos, cayendo en las arenas movedizas de una morbosa introspección en la cual nos hundimos más aún bajo el peso de nuestra propia sombra. O a veces, es posible que juzguemos a los demás a causa de sus imperfecciones, murmurando cruelmente acerca de ellos, movidos por nuestros propios celos e inseguridades. Olvidamos que ellos también tienen una sombra que los deja sintiéndose tan inadecuados y tan vulnerables como nos sentimos nosotros. Cuando alguien te ponga en un pedestal, te idealice y proyecte sobre ti unas cualidades que te parecen distinguir y ponerte aparte del resto de la humanidad caída, recuerda que es posible que ese alguien te desprecie algún día, cuando termine dándose cuenta de que tú también tienes una sombra. Como escribe Becker, todos somos simplemente Homo sapiens, cosecha normal. Jesús estaba profundamente consciente de las sombras que llevaban consigo sus seguidores. Después que echó del templo a los cambistas de dinero y mucha gente creyó en él, las Escrituras nos presentan el siguiente comentario: en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Juan 2:24. Él sabía que solo creer no era la cura para la sombra. No tenemos que mirar más allá del apóstol Pedro en busca de una prueba. El apóstol que había declarado valientemente que Jesús es el Mesías, y después lo había negado con toda facilidad 3 veces después de su arresto. Así que necesitamos estar conscientes de las consecuencias que puede llegar a tener el que ignoremos la sombra. Sin embargo, también encontramos bendiciones positivas cuando seguimos los caminos de Dios. Los dones que produce la decisión de enfrentarte a tu sombra. Dios nos ofrece dones maravillosos cuando nos decidimos a enfrentarnos valientemente a nuestra sombra. Y cuando hablo de maravillosos, quiero decir dolorosos, pero que valen la pena, la clase de dones que podrían ser llamados misericordias severas. Aunque el pensamiento de enfrentarnos a nuestra sombra nos pueda llenar inicialmente de temor, una vez que escojamos la senda que nos lleva hacia adentro de ella, encontraremos que allí nos está esperando Dios, ofreciéndonos al menos 2 dones magníficos. Quebrantas el poder oculto de tu sombra. Una de las grandes verdades de la vida es esta: no podemos cambiar aquello de lo que no estamos conscientes. En cambio, una vez que reconozcamos nuestra sombra, tanto sus causas radicales como sus expresiones, su poder sobre nosotros queda disminuido, sino quebrantado. Iluminar la sombra con la luz de Jesús es el primer y más importante paso que debemos dar para recibir este don. El apóstol Pablo era una de las mentes más brillantes de sus tiempos.
Guiaba con poder como apóstol, evangelista, pastor y maestro. Recibía de Dios asombrosas visiones y revelaciones. A pesar de las persecuciones, las amenazas de muerte y una continua corriente de circunstancias adversas, tuvo un éxito nunca superado en la fundación de iglesias a lo largo de todo el Imperio Romano. Sin embargo, la intensidad de sus enemigos y la presión que ejercía sobre él el peso de las iglesias tienen que haber puesto a prueba su carácter. No conocemos la naturaleza de su sombra, pero sospecho que debe haber sido un hombre obstinado con el potencial de ser autoritario, intolerante y violento. Piensa en la forma en que persiguió a la iglesia en sus primeros años. Pablo hablaba abiertamente sobre la forma en que Dios lo humillaba y lo hacía débil. Por medio de una espina me fue clavada en el cuerpo. 2 Corintios 12:7. No sabemos si se trataba de una dolencia física, de la agonía de ser perseguido y malentendido, o de una tentación espiritual con la cual tenía que luchar. En cambio, sí sabemos que lo atormentaba y desalentaba. También le daba poder para ser líder basado en su debilidad y en su vulnerabilidad. En ese sentido, era un don, una de las formas en que Dios lo ayudaba a enfrentarse a su sombra y quebrantar su poder. Pablo mismo se refiere a su debilidad, considerándola una paradójica fuente de fortaleza. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. La sombra de Pablo no era una fuente de vergüenza. Al contrario, se había convertido en una fuente de sana jactancia, puesto que le proporcionaba un medio a través del cual el poder y la vida de Jesús fluían por medio de él. De igual manera, una vez que reconocí algunas de mis tenebrosas tendencias, como buscar de forma inadecuada mi propia validación, adornar la verdad, creer lo peor acerca de mí mismo como líder de una organización, me decidí a no seguir esas inclinaciones derrotistas. Sí que las reconocí con franqueza ante aquellos que me eran más cercanos. Me recordé a mí mismo todos los puntos fuertes que Dios ya había desarrollado en mí. Algo muy parecido a la forma en que David le recordó a Saúl. Y se recordó a sí mismo que con la ayuda de Dios ya había matado a un león y a un oso, así que podría pelear con Goliat. 1 Samuel 17:37. Identifiqué y recordé con detenimiento mis propias pequeñas victorias hasta aquellos momentos, para recordarme a mí mismo la fidelidad y el poder de Dios. También me reuní con mentores y consejeros sabios que me entrenaron en las funciones ejecutivas de liderazgo: tratar, hacer pasar a las personas por transiciones, planificar de manera estratégica, planificar presupuestos, administrar proyectos grandes, etc. Aparté tiempo, no solo para crear metas específicas, sino para pensar con detenimiento los pasos y el tiempo que se necesitaban para alcanzar esos objetivos. Fue un proceso doloroso, pero transformador, tanto para mí como para New Life. Hice aquellas tareas una y otra vez, hasta que se volvieron más naturales para mí. Mientras tanto, el poder escondido de la sombra sobre esos aspectos de mi vida y mi liderazgo iba quedando quebrantado. Descubres los tesoros escondidos de la sombra. Dios nos promete a través del profeta Isaías: «Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos». Isaías 45:3. Esta promesa es especialmente cierta cuando nos decidimos a entrar en los lugares tenebrosos de la sombra y permitir que esos lugares se conviertan en herramientas para servir a Dios. La vida de Abraham Lincoln nos ofrece una hermosa ilustración de este don. Lincoln tuvo que luchar con una seria depresión desde que era muy joven. A sus 20 y tantos años, a veces los vecinos se lo llevaban a sus casas por una semana o 2 a la vez, con el fin de vigilarlo, no fuera a hacer que se quitara la vida. En sus 20 y tantos y 30 y tantos años, tuvo 3 crisis, y no se atrevía a llevar consigo una navaja de bolsillo. Como abogado de campo con un solo año de escolaridad formal, Lincoln tenía todo un historial de derrotas al tratar de ser elegido para ejercer funciones públicas. Cuando por fin fue elegido presidente, se reían de él,
considerándolo un pueblerino y una deshonra. Tuvo que entrar escondido a Washington, D.C. para su inauguración en el cargo, a causa de la cantidad de personas que lo querían matar. En los primeros años de su presidencia, sus fallos y reveses fueron fuente de una despiadada burla pública. Sus generales militares actuaron pobremente en las primeras etapas de la guerra civil. Cuando Willie, su hijo favorito, murió a los 11 años, Lincoln quedó destrozado. Al terminar la guerra civil en 1865, 1 de cada 5 hombres entre las edades de 15 y 40 años había muerto en el conflicto. 529,000 hombres, en un país de 32 millones de habitantes, habían perdido la vida. Prácticamente todas las familias habían sido tocadas por el sufrimiento y la pérdida, y sin embargo, el desarrollo personal y espiritual de Lincoln durante aquellos años fue asombroso. Señaló con claridad que Dios no se había puesto de parte de ninguno de los dos bandos en la guerra civil, explicando su punto de vista de que la guerra era consecuencia del pecado de la esclavitud. Convocó a 9 días de ayuno y oración nacional. Cuando terminó la guerra, Lincoln no mostró odio, ni la necesidad de vengarse de sus antiguos enemigos, ofreciéndoles el perdón y la reconciliación a los oficiales y soldados del ejército confederado que se rindieron. ¿Cómo fue esto posible? En su libro Lincoln's Melancholy, la melancolía de Lincoln el escritor, Joshua Wolf Schenck describe cómo Lincoln fue capaz de integrar su melancolía y sus fracasos dentro de un propósito mayor. Schenck sostiene que de hecho, fueron el sufrimiento y la debilidad de Lincoln los que más tarde alimentaron su grandeza e impulsaron su transformación personal. Por largo tiempo, los observadores han notado cómo Lincoln combinaba conjuntos de cualidades opuestas. Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, escribió que él era inestable, pero fuerte, como un cable de acero que se mueve en medio de las tormentas, pero que marcha tenazmente hacia su final. Carl Sandburg describió a Lincoln como acero y terciopelo, duro como la roca y suave como el movimiento de la neblina. Como lo indican estas metáforas, Lincoln no solo aceptaba sus contrastes, las dudas sobre sí mismo con la seguridad, la esperanza con la desesperación, sino que de alguna manera las reconciliaba para producir algo nuevo y valioso. En esto encontramos la clave de su creativa obra como presidente y una lección perdurable. Muchas veces, llevar una buena vida exige integrar de sí un montón de contrastes para hacer un todo duradero. El camino que tomó Lincoln durante toda su vida exigió que integrara sus numerosos dones y talentos con sus fracasos, sus debilidades y su depresión. ¿Cómo era su sombra? No lo podemos saber con seguridad, pero tal vez fuera su tendencia al desespero y al odio hacia sí mismo. O puede haber sido el deseo de reconocimiento público y de aprobación. Tal vez esto podría explicar el que no fuera capaz de despedir a los generales incompetentes de la Unión en los primeros años de la Guerra Civil. Cualquiera que fuera la sombra de Lincoln, está claro que el hecho de estar dispuesto a reconocer e integrar todo lo que él era, fue lo que le capacitó para servir y guiar a una nación en gran peligro de dividirse. No necesitó satanizar a sus enemigos tratando de dividir a la nación en héroes y villanos. Había aprendido a mantener esa tensión y esa complejidad dentro de sí mismo. Su congoja le había abierto una capacidad mayor para el gozo y también para el sufrimiento. Como consecuencia, pudo guiar a una nación dividida a través de una guerra civil que la habría podido destruir. Y son muchos los que lo consideran como el presidente más grande que ha tenido Estados Unidos. Tú y yo no seremos como Abraham Lincoln, ni nos veremos forzados a enfrentarnos a los retos por los que pasó su liderazgo, pero aún así podemos seguir sus pasos si tomamos la decisión de aceptar nuestras sombras. En realidad, solo hay 2 opciones cuando de nuestra sombra se trata. La podemos ignorar hasta que nos tropecemos con un muro y con un sufrimiento tan grande que no tendremos más remedio que enfrentarnos a ella. O bien, podemos actuar observando valientemente los factores que contribuyeron a su formación. 4 caminos para enfrentarte a tu sombra, como sin duda ya habrás supuesto. El proceso de enfrentarnos a nuestra sombra exige tanto valentía como trabajo duro.
Yo lo comparo muchas veces con la tarea de abrirse paso a través del permahielo. El permahielo es una capa de suelo congelado y tiene por lo menos medio metro de grueso, con una temperatura que ha permanecido por debajo del punto de congelación durante más de 2 años. En algunos lugares de la Siberia, el permahielo se puede extender hasta más de 1.600 metros por debajo de la superficie. Norte de Alaska tiene profundidades de permahielo hasta de 800 metros. A veces nos puede parecer que nuestra sombra es como el permahielo más profundo. En el mundo de la economía, negocios han decidido confiar en el campo de la inteligencia emocional para ayudar a los líderes a manejar sus emociones y reducir al mínimo el impacto negativo que podrían tener en sus equipos y organizaciones. Y es, no obstante, lo que nos interesa a nosotros va más allá de un simple manejo destinado a reducir al mínimo los impactos negativos. Lo que nosotros andamos buscando es una transformación interna a largo plazo, a imagen de Cristo y por el bien del mundo. Si estás dispuesto a aceptar este desafío, entonces confío en que, aunque tal vez aún te sientas un poco cauteloso, estás listo para dar uno o más de los siguientes pasos. 1. Domina tus sentimientos y dales nombre. Los neurólogos confirman actualmente que cuando crecemos en un ambiente familiar en el cual no se expresan los sentimientos, eso lleva a una falta de desarrollo en ciertas partes del cerebro. Eso daña nuestra capacidad para trabajar y para amar bien. Lo bueno de todo esto es que esos daños no son permanentes. Usando la representación óptica del cerebro por medio de la resonancia magnética, los investigadores han documentado las formas en que nuestro cerebro se reorganiza cuando nosotros aprendemos a darles nombre a nuestros sentimientos. Incluso a nivel celular, hay algo poderoso que es dominado y cambiado dentro de nosotros cuando reconocemos e identificamos nuestras emociones. 11. Puedes comenzar a nombrar tus sentimientos escribiendo un diario como parte de tu tiempo con Dios. Podrías pensar y responder en oración unas preguntas como las siguientes. ¿Qué estoy sintiendo y qué siento con respecto a ese sentimiento? ¿Qué me hace sentirme triste y alegre y enojado y ansioso? ¿En qué parte del cuerpo estoy sintiendo tensión o estrés? Los hombros, el cuello, el estómago. ¿Qué me podría estar diciendo esto acerca de lo que está sucediendo dentro de mí? Yo me pasé los 17 primeros años de mi vida cristiana negando mis sentimientos, en especial las emociones más difíciles, como la ira, la tristeza y el temor. Caí en una teología superespiritual, ajena a la Biblia, que consideraba pecaminosas todas las emociones. No supe reconocer todos los ejemplos bíblicos que demostraban claramente lo contrario. Jesús, nuestro Mesías y Dios, no negaba su ira ni su tristeza. El profeta Jeremías escribió todo un libro, el de Lamentaciones, para expresar su profunda angustia por la destrucción de Jerusalén. Y el rey David, hombre según el corazón de Dios, expresó ante el Señor toda la amplia gama de las emociones. De hecho, las 2/3 partes de los salmos son lamentos o quejas 12. En 1996, cuando comencé mi camino hacia la espiritualidad emocionalmente sana, escribía en un diario casi todos los días, como parte de mi tiempo de oración. Aquello demostró ser una disciplina fundamental para mí, porque me permitió ejercitar mis músculos del sentimiento que habían permanecido dormidos por largo tiempo. De 3 y 4 veces por semana, hacía una pausa para reflexionar sobre las emociones que había experimentado en el día anterior. Aquellos ejercicios de sentimiento fortalecieron mi conciencia rutinaria de mis emociones. Y pronto, mejoré en cuanto a identificar mis sentimientos al instante, de manera que no tendría que esperar hasta el día siguiente para reconocerlos. También experimentaba una libertad y una paz mayores, porque ya no los estaba suprimiendo. Aunque al principio era difícil, con una práctica continua, identificar y nombrar mis emociones se volvió algo tan natural como respirar. Después de identificar mis sentimientos, adquirí el hábito de reflexionar sobre la razón por la cual podría estar sintiendo cada una de esas emociones.
Por ejemplo, ¿por qué me podría sentir airado cuando pienso en reunirme con esa persona de nuestra iglesia? Se debe a su evidente y excesiva firmeza. ¿No será que tengo miedo de ceder ante la presión y tomar una decisión imprudente de la que más tarde tendré que lamentarme? Entonces escribía mis respuestas en el diario. Una vez que pude nombrar mis sentimientos e identificar su origen, pude actuar de la manera adecuada, como rechazar cortésmente una invitación, hacer preguntas difíciles o esperar antes de tomar una decisión final. 13. 2. Usa un genograma para explorar el impacto que causa tu pasado. En nuestro trabajo con los líderes, los 19 años pasados, Dee y yo hemos descubierto que construir un genograma es una de las maneras más fascinantes y eficaces de ayudar a las personas a identificar su sombra y enfrentarse a ella. El genograma es una herramienta visual que documenta la historia y la dinámica de nuestras relaciones familiares y su impacto sobre nosotros a lo largo de 3 o 4 generaciones. La construcción de un genograma nos ayuda a examinar los patrones enfermizos del pasado que traemos a nuestro liderazgo del presente y también a nuestra relación con Cristo y con los demás. Para darte una idea, aquí tienes mi propio genograma. Inmigrantes italianos, amor a la música, amor a los estudios. Dominic Scazzero, Muñoz joven, 1885 a 1932. Inmigrantes italianos. Pascualina Crescenzo. Calendro Ariola, Carmela Serpico, dominante, mujeriego, abusivo, matrimonio, conflictivo, no intimidad. Billy, Rosie, Hank, Ana, Yolanda. Joseph Scazzero, pasivo, impulsivo, trabajico, ausente. Conflicto, poca intimidad. Estables. Don Emil Peter Geltoner, papados, emocionalmente abandonados. Francis Ariola, 1923, ensimismado, distanciado, deprimido. Ulden M. Mallorque. Gloria Joseph Anthony, emocionalmente abandonados. Leyenda Peter Scazzero, miedo a ser abandonado. Fusionados, cuida de los demás, mayor que impulsivo, trabajólico. Abusivos. Relación cortada. Gary. María Christie Faith Eva. En New Life nos agrada decir, Jesús estará en tu corazón, pero tu abuelo vive en tus huesos. Como podrás notar en mi genograma, los proverbiales menor que abuelitos proyectaron una larga sombra sobre las generaciones de mi familia. Por eso es tan importante que estemos conscientes de los patrones generacionales que hay en nuestra historia familiar si nos queremos enfrentar a nuestra sombra. Piensa en las historias de Ben y de Juan. Ben, contador y líder de su iglesia, siempre parecía oponerse a todo en las conversaciones. Respondía todas las preguntas como si le hubieran hecho un desafío. Cualquiera que fuera el tema, tanto si era el programa de una reunión que se iba a celebrar, como si era un dilema pastoral, la distribución de la oficina o una verdad bíblica, el tono que usaba Ben era combativo. Él sabía que aquello era un problema, pero al parecer no podía modificar su conducta. No lo fue hasta que hizo un genograma en el cual reconoció por qué se sentía hostil cuando le hacían una pregunta especial, si el que se la hacía era una persona con autoridad. Siendo niño, lo habían castigado duramente cada vez que hacía algo incorrecto, aunque fuera de muy poca importancia. Aprendió muy temprano a defenderse contra toda posible acusación de haber cometido un error o haber sido débil. Cuando se dio cuenta de la forma en que las raíces de su conducta se extendían de vuelta a su familia de origen, pudo comenzar a hacer los cambios necesarios. Juan es un líder que vive y trabaja a una velocidad increíble. La gente que triunfa es la que siempre se sabe impulsar, dice. Desde el momento en que me levanto hasta que me acuesto, quiero tener mi agenda llena para ir de una cosa a otra. No hay sensación más estupenda. Tal vez te parezca que todo lo que le pasa a Juan es que es un hombre joven y con aspiraciones, pero si pudieras ver su genograma, tendrías un contexto más amplio para su manera de conducirse. Su padre era inmigrante, y le dijo a él que tenía una deuda con sus padres por todo el sufrimiento que habían pasado para traerlo a los Estados Unidos. Décadas más tarde, ese mensaje sigue viviendo en sus huesos. Una vez que Juan se dio cuenta, notó lo lejos que estaba de vivir el amor de Dios que aparece en el Evangelio.
Esto lo hizo saltar de inmediato a un peregrinar que le llevó no solo a analizar de nuevo sus relaciones con sus padres, sino a cambiar su ritmo de vida y la forma en que trabaja. Él mismo te dirá que esto ha reducido su nivel de estrés en un 50%. El cambio es evidente incluso en su aspecto físico. Ya no se le nota macilento y agitado, sino asentado y en paz. Mientras hemos trabajado con líderes como Ben y Juan a lo largo de los años, Jerry y yo hemos desarrollado una herramienta llamada Genograma a tu familia. Si estás listo para dar un paso que va a transformar tu vida, puedes encontrar esta herramienta en nuestro portal de la web www.emotionyhealthy.org/genogram. Realizar un genograma te va a llevar más allá del nivel conceptual o motivacional, hasta una posición de aplicación práctica. Ve el video que aparece en la internet y usa la hoja de trabajo genograma de tu familia que aparece en la página 329 para hacer un diagrama de tu historia familiar. Eso te ayudará a descubrir aspectos anteriormente inexplorados de tu vida y tu sombra. Si necesitas una guía más amplia, también puedes trabajar con el material que aparece debajo en la sección llamada Ejemplos de preguntas que hacer al construir tu genograma. Ejemplos de preguntas que hacer al construir tu genograma. Las siguientes preguntas son las que hacemos para ayudar a las personas a penetrar la superficie e identificar la forma en que el pasado podría estar causando un impacto sobre el presente. Léelas con detenimiento y trata de considerarlas sobre todo desde el punto de vista que tenías cuando eras niño y tenías entre 8 y 12 años de edad. 1. Describe a cada miembro de la familia que vivía en tu casa con 3 adjetivos, además de identificar su parentesco o relación contigo, padre, guardián, abuelo, hermano, etc. 2. Describe el matrimonio o matrimonios de tus padres o guardianes y también el matrimonio o matrimonios de tus abuelos. 3. ¿Cómo se manejaban los conflictos, la ira y las tensiones en tu familia extendida durante 2 o 3 generaciones? 4. ¿Existían secretos de familia como un embarazo fuera del matrimonio, un incesto, una enfermedad mental, un escándalo financiero, etc.? 5. ¿Qué se consideraba como éxito en tu familia? 6. ¿Cómo te dio forma a ti y también a tu familia tu procedencia étnica o tu raza? 7. ¿Cómo describirías las relaciones entre los miembros de la familia? Conflicto, distantes, complicadas, abusivas. 8. ¿Había héroes o heroínas en la familia, algún villano o algún favorito? ¿Por qué distinguían de esa manera a esas personas? 9. ¿Cuáles son los patrones o temas generacionales que reconoces? Las adicciones, las aventuras amorosas, los abusos, los divorcios, las enfermedades mentales, los abortos, los niños nacidos fuera del matrimonio, etc. 10. ¿Cuáles pérdidas traumáticas ha experimentado tu familia? Por ejemplo, una muerte repentina, una enfermedad prolongada, un niño nacido muerto o un aborto natural, una bancarrota, un divorcio. 11. ¿Qué cosas 1 o 2 estás notando que te ayudan a encontrarle sentido a la forma en que tu familia de origen u otras han causado un impacto en la persona que eres hoy? 12. Di 1 o 2 formas concretas en que esto puede estar causando un impacto en tu liderazgo. Cuando exploras tu pasado con un genograma, pones al descubierto tu sombra bajo la luz de Jesús. Entonces, por la gracia de Dios, podrás quebrantar el poder que ejerce sobre ti e integrar en tu liderazgo sus tesoros escondidos. Adaptado de Scott Zero. Una iglesia emocionalmente sana. pp. 102-103. 3. Identifica los guiones negativos que te han transmitido. Un guión negativo es un mensaje del pasado que hemos internalizado y que moldea nuestras formas de conducta, tanto conscientes como inconscientes, en el presente. Aunque nos hayamos sacado de la mente esos guiones, nuestro cuerpo los recuerda, sobre todo si están conectados con experiencias traumáticas. Por esa razón, incluso décadas más tarde, hay algunos sucesos que pueden provocar una respuesta desproporcionada, porque evocan el recuerdo de habernos encontrado en una situación abrumadora.
La reflexión acerca del pasado nos capacita para identificar y cambiar esos guiones negativos que se nos han transmitido. Por ejemplo, mi madre les tenía un miedo mortal a los riesgos y a que otras personas la hicieran quedar en vergüenza. Ese miedo nos lo pasó a sus 4 hijos. Recuerdo que cuando yo tenía unos 11 años, le dije a mi madre que quería aprender a reparar motores de autos. Entonces ella me repitió un refrán que usaba con frecuencia cuando yo trataba de probar algo nuevo: tú no puedes hacer eso, no sabes lo que estás haciendo. Lo vas a echar a perder todo. Aquí tienes un guión negativo. Ya siendo adulto, me he tenido que detener más de una vez para preguntarme: ¿este riesgo en el que estoy pensando es un paso de fe para Dios o un esfuerzo por demostrar que mamá estaba equivocada? Guiones negativos se pueden desarrollar a partir de casi cualquier clase de experiencia. A ver si te reconoces a ti mismo en alguno de estos ejemplos. Dan es un médico que ha tenido grandes logros y gana un buen sueldo. También sirve en la junta directiva de su iglesia. Lucha con el perfeccionismo y el trabajolismo que les hacen daño a sus relaciones, tanto en su trabajo como en su iglesia. Un día, cuando tenía 10 años, llegó a su casa con una nota A en su tarjeta de reporte, y su padre lo castigó por no haber logrado una. Lo sentó en su cuarto y lo estuvo examinando con palabras tomadas del vocabulario, hasta que allí fue donde tuvo 2 respuestas equivocadas. ¿Cuál es el guión negativo de Dan? Haz las cosas bien, todo el tiempo. Y no cometas errores. Los padres de Allison se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Todavía recuerda el día en que sus padres se sentaron a la mesa frente a ella y su hermano para darles la noticia. Yo los amo y siempre estaré aquí para ayudarlos, les prometió su padre. El problema llegó 6 meses más tarde, cuando él se volvió a casar y comenzó una nueva familia. Ella y su hermano vieron raras veces a su padre durante los 20 años siguientes. Su enfoque cauteloso y cuidadoso de la vida es tanto una expresión de su prudencia como de un guión negativo: no confíes en nadie. Los padres de Yao inmigraron a los Estados Unidos procedentes de China. Dejaron detrás su idioma, cultura, familia y trabajos para darles una vida mejor a Yao y a los 3 hermanos varones de ella en Nueva York. Trabajaban 12 horas al día y 6 días y medio a la semana, y solo tenían un mensaje para sus hijos: estudien, triunfen en los Estados Unidos. Con ese fin, Yao fue una alumna excelente en la escuela y se graduó entre los mejores alumnos de su clase en la escuela secundaria. Su guión negativo: tus méritos y tu valor se basan en tu rendimiento y en tus logros. En la familia de Joseph se gritaba y chillaba mucho. Su padre tuvo una aventura extramatrimonial en un tiempo, y Joseph, que era el hijo mayor, sirvió de intermediario para calmar a su madre. Él era el pacificador de la familia. Ahora Joseph es pastor. Evita los conflictos y la gente enojada y se retrae hasta que pase el momento desagradable. Su guión: los conflictos son peligrosos y malos. Nathan fue criado en un hogar cristiano, donde su padre le decía una y otra vez: Dios tiene un destino y un plan especial para tu vida, pero si te sales de su voluntad, te va a juzgar con dureza. Así que Nathan se dedicó a ser responsable y productivo. Su guión: Dios tiene para mí algo que quiere que haga y sea, y mejor que no lo eche a perder. Mientras leías estos ejemplos, ¿qué te vino a la mente? ¿Reconociste algún guión negativo de los tuyos una vez que identifiques 1 o 2 de los guiones negativos que se te han transmitido en tu familia? El paso siguiente consiste en reflexionar sobre ellos en un ambiente de oración, primero solo, y después con otras personas en quienes tengas confianza. ¿Por qué? Porque así vas a poder dar unos pasos prácticos en el poder de la oración para reemplazar esos guiones con otros que tú escribas y que estén anclados en la verdad de lo que Dios dice acerca de ti. 4. Busca opiniones en fuentes que sean de tu confianza, sin contar con las sabias opiniones de fuentes dignas de crédito, como terapeutas, directores espirituales, colegas de confianza y mentores. Yo no habría sido capaz de reconocer mi sombra, ni, mucho menos, de enfrentarme a ella.
Muchas veces necesitamos salir de los límites de nuestra iglesia con el fin de buscar lo que necesitamos en recursos adicionales como estos, sobre todo en el caso de un terapeuta o un director espiritual. Eso reduce todo posible conflicto de intereses o tensión que surge con demasiada frecuencia en las relaciones dobles. Hablaremos más de esto en el capítulo 8. Vas a necesitar diferentes tipos de sugerencias en los distintos puntos de tu vida y de tu caminar como líder. Si tienes la oportunidad, te animo a que hagas un 360, una recogida de sugerencias de 360 grados, una herramienta que te capacita para recibir sugerencias de todos los que te rodean, como los supervisores, tus iguales, tus compañeros de trabajo y la gente que trabaja directamente bajo tus órdenes. 14. Así, obtienes el beneficio de una perspectiva combinada acerca de tu trabajo en equipo, tu comunicación, tu liderazgo, tus debilidades y tus habilidades. Aunque esta herramienta se centra de manera específica en lo que eres en tu lugar de trabajo, hay un buen número de líderes cristianos a los cuales les ha sido sumamente útil al enfrentarse a su sombra. Otra herramienta útil que ha beneficiado a muchos líderes, incluyendo a los miembros de nuestro personal en New Life, es el llamado Enneagrama, una tipología que usa 9 tipos de personalidad para ayudar a las personas a identificar y comprender las fuerzas que motivan su conducta. 15. Los líderes tenemos el poder de proyectar nuestra sombra y sus efectos sobre otras personas. Por esta razón, tenemos una responsabilidad de mayordomía en cuanto a enfrentarnos con sinceridad con nuestra sombra. Buscar sugerencias y ayuda en otras personas no es algo optativo, es esencial. Sin embargo, ten siempre presente que no todas las sugerencias tienen el mismo peso, en especial cuando nos llegan bajo la forma de una fuerte reprensión. Yo he recibido muchas reprensiones en mi vida. Las más útiles me vinieron de personas que disfrutaban de un caminar íntimo con Dios y eran sensibles a su propia sombra. Me hablaban no con la intención de condenarme, sino a partir de su propio quebrantamiento. Me amaban lo suficiente para hablarme con todo esmero. Yo he recibido sus palabras como un presente. Al señalar aspectos de mi sombra de los que yo no me había podido dar cuenta, sirvieron al proceso de crecimiento que tiene Dios para mi vida. Las reprensiones menos útiles procedían de aquellos que tenían un espíritu mezquino o pensaban que estaban siendo útiles, aunque no era así. Estaban inconscientes de las motivaciones que tenía su propia sombra. En mis primeros días, sus hirientes críticas me hacían más daño que bien. El autor y pastor Gordon MacDonald me contó su experiencia con esta segunda clase de reprensión, la de una persona que no nos habla con amor. Recuerda una reprensión particularmente dolorosa que tuvo lugar hace casi 20 años, cuando un famoso líder cristiano se volvió hacia él en el auto y le dijo: Gordon, siento en ti una raíz de amargura. Gordon siguió conduciendo, pero con el cuerpo rígido. Recordó a su padre, que era una persona amargada. Él se había estado esforzando toda la vida para no ser como él. Aquel comentario de ese líder lo hirió profundamente. El resto del camino transcurrió en medio de un silencio total. Me fui a casa para pensar en aquello, me contó. Pues reuní a 3 de mis amigos y les conté lo que aquel hombre me había dicho. Entonces les pedí ayuda en la evaluación de esa reprensión. Durante todo el mes siguiente, los amigos de Gordon se estuvieron reuniendo con él y revisando todas las veces que habían estado juntos. Entonces, uno de sus amigos le dio el reporte de todos ellos nos hemos reunido, y queremos que sepas que no hemos visto amargura alguna en ti. Yo le doy gracias a Dios por esos amigos de confianza, terminó diciéndome Gordon. De lo contrario, habría dado por sentado que aquel hombre estaba en lo cierto, cuando no lo estaba, y me habría pasado más noches batallando con algo que no era uno de mis problemas. Cuando los líderes te pregunten cómo buscar sugerencias, recomiéndales siempre la seguridad de pedirlas de diversas fuentes: un director espiritual, un consejero, un mentor, un buen amigo, un miembro de la junta. Yo tengo por costumbre buscar sugerencias de todas esas fuentes en ciertos momentos, dependiendo de la intensidad de la temporada en la cual me encuentro. Sugerencias procedentes de una sola fuente podrían estar desviadas, en sentido positivo o negativo.
pero cuando consigues sugerencias procedentes de diferentes partes del cuerpo de Cristo, eso te mantendrá en la zona de seguridad de una perspectiva amplia y equilibrada. Me aprovecho de esto cada vez que tengo ocasión. Cuando una persona ha venido a mí con una crítica particularmente mordaz, de esas que hieren profundamente, yo se la llevo a las personas de confianza que Dios ha puesto a mi alrededor. En caso, esas personas han estado en la junta de ancianos de New Life. Algunas han visto mi sombra por años. Han sido un verdadero regalo para mí en mis momentos más difíciles. Mantén abiertos estos 4 senderos para el enfrentamiento con la sombra que tienes ante ti, y comprométete a seguir adelante al menos por uno de ellos, como primer paso. Domina tus sentimientos asignándoles nombre. Usa un genograma para explorar el impacto causado por tu pasado. Identifica los guiones negativos que te han transmitido y busca sugerencias en fuentes dignas de crédito. Estos senderos te van a ser muy útiles en la aventura de enfrentarte a tu sombra, pero lo más importante de todo es mantenerte cercano a Jesús en este proceso. Él es tu ancla mientras navegas por esas aguas peligrosas. Permanece con Jesús mientras te enfrentas a tu sombra. Cada vez que tomes la decisión de enfrentarte a tu sombra, en lugar de ignorarla, estarás siguiendo a Jesús a la cruz. Muchas veces va a ser una experiencia de desnudez, de vulnerabilidad, sufrimiento, mortificación, soledad, temor y tinieblas, que te va a susurrar que esto solo te va a llevar a la desesperación y a la muerte. Hay temporadas en las cuales Dios usa estas experiencias para despojarnos, dejando al descubierto otra capa más de nuestra sombra. La tarea más importante durante esos tiempos consiste en esperar en el amor del Padre, como hizo Jesús mientras pendía de la cruz. Quedarte, soportar, mantenerte, como Jesús. Mientras esperas, ánclate en las verdades de que el amor y la gracia de Dios son ciertos y que la resurrección también es segura. Basado en mi experiencia personal, te puedo prometer que vas a renacer en un nuevo punto de madurez en Cristo. Te volverás más compasivo, más vulnerable, más quebrantado y más lleno de amor. Cada vez que pases por una temporada en que te hayas estado enfrentando a tu sombra, serás transformado aún más a la imagen de Jesús, para comprender la evaluación de tu sombra. Si hiciste la evaluación de tu sombra que aparece en las páginas 63-64, he aquí algunas observaciones para ayudarte a reflexionar en tus respuestas. Si tuviste mayormente 1 o 2 puntos, tu relación con tu sombra solo está comenzando. Lo más probable es que tu liderazgo se ha estado centrando de manera casi exclusiva en hacer la obra de Cristo en el mundo, con un limitado enfoque solamente en tu vida interior. Es posible que para ti haya sido una evaluación aterradora o difícil. Si así ha sido, no te preocupes. Puedes comenzar a andar lentamente por uno de los senderos que puedes utilizar para enfrentarte a tu sombra. Dios te va a guiar a un ritmo que funcione para ti. Si tuviste mayormente 2 y 3 puntos, es probable que ya hayas comenzado a enfrentarte a tu sombra. Y ahora Dios te esté invitando a pasar al siguiente nivel de conciencia y crecimiento. Tu reto será dar los pasos necesarios para ir realmente muy por debajo de la superficie de tu vida interior. Como lugar para comenzar, te recomiendo que hagas el genograma de las habilidades de tu familia. Visita www.emotionalhealthy.org/genogram. Pídele a Dios unos compañeros sabios y de fiar para tu viaje. Puedes esperar que Dios te enseñe a ser líder basado en tus debilidades, como hizo con Pablo, de manera que el poder de Cristo descanse sobre ti de una manera nueva y vigorosa. Si tuviste mayormente 4 y 5 puntos, es probable que estés sanamente consciente de tu sombra. Eso es maravilloso. Has integrado en tu liderazgo el enfrentamiento con tu sombra y ahora ya no experimentas las consecuencias negativas de lo que significa ignorarla. Hasta es posible que hayas descubierto los tesoros escondidos que tiene tu sombra para tu liderazgo. Y puedes esperar que aparezcan nuevos niveles de descubrimiento a medida que sigas enfrentándote a tu sombra. Por la gracia de Dios, puedes ser un instrumento en sus manos para servir amorosamente a los demás en la labor de descubrir sus sombras y enfrentarse a ellas.